Hola de nuevo, bienvenido al curso. En este vídeo vamos a desvelar la identidad de la persona cuya carta hemos estado utilizando para hacer este último bloque de repaso del temario que hemos ido impartiendo en este curso de Introducción a la Astrología. Y esta persona no es otra que Martin Luther King. Sí. Esta persona pues es muy conocida, entiendo que la mayor parte de vosotros, de vosotras, sabréis quién es esta persona, ¿no? Se hizo famosa gracias a esta... Bueno, se hizo famosa por muchos motivos, ¿no? Pero se le recuerda o se identifica a este señor con esta frase de I have a dream, ¿no? Y para aquellos que no conozcáis quién es, pues os dejaré aquí un enlace a Wikipedia para que lo conozcáis, ¿no? Con su biografía. Entonces, esta frase de I have a dream se traduce como tengo un sueño, ¿no? Yo tengo un sueño. Y volviendo a su carta, esta frase resuena con este sol en casa 9, ¿no? Tan relacionado con lo onírico, con la adivinación, con la premonición y los mismos sueños. ¿Sí? Es una casa que está muy relacionada con todas estas temáticas. En Capricornio no es un sueño cualquiera, ¿no? Sino que tiene que ver con grandes proyectos sociales a largo plazo, ¿no? Que requieren de una constancia y donde se está moviendo lo tradicional. Este sextil que hemos comentado con la luna en Piscis, estos aspectos que hemos ido delineando en el anterior vídeo, proporciona el escenario para que ese sueño tome forma en el mundo, ¿no? En el mundo sublunar, a través de lo colectivo, de los grupos, de las causas, de los ideales y de la búsqueda de libertad personal, en este caso colectiva. Es curioso que Martin King Jr. adoptara el segundo nombre de Luther a raíz de un viaje de larga distancia a Europa, ¿no? Con su familia. Esto también tiene mucho que ver con estas dinámicas de Casa 9 que nos conectan con lo foráneo, ¿no? Con los peregrinajes. Porque él mismo ya nació en una familia religiosa, ¿no? Siguiendo la tradición, algo que tiene también mucho que ver con lo capricorniano, ¿no? Y por parte de su padre, ¿no? En el sentido de que lo solar y la referencia solar también estaría aquí incluida en esta delineación de este sol en casa 9, ¿no? Porque su padre también era pastor, ¿no? Religioso en una iglesia, ¿no? Y él mismo cursó estudios en teología y filosofía, ¿no? Y asumió una vocación pública que operaba desde instituciones formales, ¿no? Como la iglesia y la ley, algo que resuena muchísimo con este sol en esta casa 9. Para quien no conozca a quién es Martín Lutero, pues esta persona que dio este sobrenombre a Martin Luther King, pues fue un reformador protestante del siglo XV al XVI y yo entiendo que este hecho también tiene relación con la luna en Piscis, ¿no? Este nombre que se le dio, ¿no? Ya que la luna pues también refleja el entorno en el que llegamos a este mundo, ¿no? Donde aparecemos y donde nos vamos desarrollando, ¿no? Y esta tradición unida con el entorno en el cual se dio inmerso Martin Luther King, pues me parece curiosa a la hora de dinamizar este sextil, ¿no? Esta confluencia entre estos dos signos y sobre todo la dinámica entre las luminarias, ¿no? Esta luna haciendo referencia a las circunstancias, ¿no? Donde nacemos y desarrollamos. Moviéndonos al siguiente aspecto que hemos ido comentando y que podemos ir ya matizando y ya conociendo a la persona de la carta que estamos, con la que estamos trabajando, a mí me suena mucho pues este Saturno, ¿no? Aquí en Sagitario como regente de Capricornio, ¿no? Tal y como hemos visto en el sistema de regencias. Y en relación con este aspecto de T cuadrada que vamos a ir delineando un poco más adelante, es él, ¿no? Saturno, el que está haciendo cuadratura a esta luna en Piscis, ¿sí? Y es tanto el causante de la aflicción de sus circunstancias, ¿sí? Ya sea pues esta sociedad
racista, ¿no? Esta moral conservadora, teniendo en cuenta que Sagitario pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la filosofía de vida en el sentido de las leyes, ¿no? Y de una ideología, ¿no? Y esta moral conservadora está aplicada a principios e ideologías culturales, ¿no? Imperantes en la época, ¿no? También tiene mucho que ver con el bloqueo institucional y la marginalidad por formar parte de una minoría, ¿no? Ya desde que se nace, en ese entorno en el que nos encontramos cuando nacemos, pues ya existía esta cuadratura, ¿no? Ya había esta marginación, ¿no? Y Saturno es el articulador también de la tarea de ese Sol en esa casa 9, ¿no? Está aquí, por una parte, influenciando este guión vital, esta identidad, ¿no? Conformada a través de esta casa 9, y también está afligiendo a la Luna, ¿no? Y las circunstancias en las que se encuentra esta búsqueda de identidad personal, ¿no? Como extra podemos añadir que Júpiter es regente de Sagitario y de Piscis, ¿sí? Y que en este caso está en Tauro en el ascendente. Y aporta ese componente de estabilización, terquedad y sostenimiento a esa cuadratura, ¿no? De Saturno con la Luna, a través de la visión social, ¿no? de la protección, de la congregación, ¿no? De esas dinámicas que hemos ido mencionando de fe, de ley y de verdad, ¿no? Que toman forma en la persona que comunica a lo grande y que le convierte a él mismo en la fuente de un mensaje, ¿no? En el origen de un mensaje. También es curioso, pues, como hemos visto en la delineación de los planetas, ¿no? Que Júpiter pues, tiene mucho que ver con los sacerdotes o con los gurús, ¿sí? Y también podemos señalar como extra que Saturno rige también el signo de Acuario y que ese Mercurio regente de Géminis, ¿sí? Y Virgo también, ¿no? Donde esa T cuadrada que mencionamos en el anterior vídeo se libera, está en casa 10, ¿sí? Articulando mensajes y estableciendo conexiones. Y es de esa forma como la causa y el efecto de esa T cuadrada toma forma. Este tipo de configuraciones son muy dinámicas y empujan a la mayoría de las personas a desarrollar temáticas en sus vidas que tienen como objetivo, ya sea de forma más o menos consciente, dar salida a dicha tensión, ¿no? A través de esos discursos que vienen hacia el futuro, desde un pasado o tradición, ¿no? Que tiene que ver más con un Saturno regente de Capricornio y de Acuario también, y que se expresa de diferentes formas a través de diferentes signos o roles, ¿no? Como hemos ido viendo en la delineación de los signos, ¿no? Aquí el planeta que está en la posición superior, ¿no? En el sentido de que está iniciando estas dinámicas vinculadas con esta tensión por la T cuadrada, sería Saturno, que está en Sagitario, es el que le lanza esta cuadratura a la Luna, y luego la Luna es la que le lanza una cuadratura a este Marte. ¿Sí? Están aquí en esa T cuadrada que se dinamiza. El punto de origen es esta tensión de Saturno con la Luna, ¿no? Esta negación, esta marginalidad, este pertenecer a una minoría. ¿Sí? Entonces, este tipo de asociaciones que nos aportan las regencias clásicas nos ayudan también a entender a los planetas, ¿no? Y sus diferentes formas de expresión, estableciendo un diálogo o entendimiento personal con los mismos, ¿no? Fuera de clichés o de etiquetas, empezando a verlos como lo que son, ¿no? Receptáculos arquetípicos desempeñando una función que emana de planos superiores, ¿no? Donde los conceptos de bueno o malo, correcto o incorrecto, pues no se entienden como tales, sino que más bien actúan como canales de fuerzas primigenias que sencillamente se expresan en el mundo y que llegan a nosotros a través de la estacionalidad del ciclo anual del Sol, ¿no? En relación con el hemisferio norte como una aproximación simbólica, ¿no? Y aunque no hemos comentado este sextil que tiene Saturno con Mercurio, también es interesante, ¿no? Cómo estas dos dinámicas más yang, más masculinas, ¿no? Más de dentro hacia afuera, y hay una confluencia, una facilidad a la hora de poder articular mensajes y establecer conexiones que den salida también a esta verbalización, ¿no? A esta capacidad que tiene Marte en Géminis para poder verbalizar, para poder movilizar, para poder confrontarse a esta misma fuerza saturnal, ¿no? Que está dirigiendo o que está contribuyendo a la conformación de identidad y al guión vital de esta persona. ¿Sí? Aquí estamos viendo pues cómo un planeta puede actuar de una forma más suave, puede contribuir de una manera más positiva
a otro arquetipo, puede entrar a un diálogo más fácil con otro arquetipo o más difícil, ¿no? Y es el mismo planeta, ¿no? Es el mismo arquetipo que está haciendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, como anécdota, ya para delinear un poco más, ¿no? Y establecer conexiones directas entre esta carta y la vida de Martin Luther King, podemos comentar que, por ejemplo, el 1 de diciembre de 1955, ¿no? Cuando una tal señora Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada por haber violado las leyes, ¿no? Lo que tiene que ver mucho con esta configuración de jupiterina de la luna en Piscis, ¿no? En esta casa 11, ¿no? Así del entorno, de lo social. Y estas leyes que bueno, pues, fueron violadas por Rosa Parks eran leyes segregacionistas, ¿no? Lo que tiene mucho que ver con esta presencia de Saturno en Sagitario en esta casa 8, ¿no? Estas dinámicas que ha ido activando o que fue activando Saturno en esta casa para Martin Luther King, ¿no? Esto sucedió en la ciudad de Montgomery, ¿no? Y al no querer ceder su asiento, algo que también tiene mucho que ver con el espacio, ¿no? Una significación natural que tiene Saturno, por no querer ceder su espacio a un hombre blanco en un autobús, pues Martin Luther King inició un boicot de autobuses, ¿no? Que, bueno, pues a mí me habla de esta relación que tiene Marte con Saturno, ¿no? En cuanto a que Marte en Géminis va a luchar a través de los medios de transporte y el comercio, ¿no? Estamos hablando de un boicot que tiene que ver con el factor comercial y que se sustenta, ¿no? Se basa en los medios de transporte públicos, ¿no? de una ciudad, ¿no? Y cómo se boicotea todo eso. Eso es porque aquí existió una injusticia, ¿no? Una injusticia que era social, una injusticia que movió desde la empatía a Martin Luther King, ¿no? A iniciar esta movilización, ¿no? A promover este boicot, ¿no? Contra la red de autobuses de este pueblo. Me parece una relación evidente con esta T cuadrada que yo entiendo es el motor de la vida de esta persona. ¿Sí? También podríamos comentar, por ejemplo, la marcha sobre Washington, por el trabajo y la libertad. Fue una gran manifestación, ¿no? Muy de Júpiter. Júpiter, pues todo lo que tiene que ver con su arquetipo, pues es grande, ¿no? Es de dimensiones expandidas, ¿no? Esta manifestación yo entiendo que fue bastante lunar, ¿no? En el sentido de que fue en 11 a través de estos grupos, fue algo pisciano, ¿no? Que tuvo lugar en Washington, D.C. el 28 de agosto de 1963. Entonces Martin Luther King pronunció su histórico discurso, ¿no? Los discursos también pues, están muy vinculados con esta casa 9. Yo tengo un sueño, ¿no? Esa frase que hemos presentado con la fotografía de Martin Luther King, ¿no? Yo tengo un sueño que, bueno, como decimos, también está muy vinculado con esta casa 9, ¿no? Y le va a acompañar toda la vida, ¿no? Vamos a ir relacionando a Martin Luther King con esta frase, ¿no? Esta visión, algo muy anclado a su propia identidad, ¿no? Lo que consiguió, sus logros. Yo tengo un sueño, ¿no? Defendiendo la armonía racial, ¿no? Algo que tiene mucho que ver con esta luna en Piscis, oprimida por un Saturno en Sagitario, ¿no? Esto fue en el monumento a Lincoln, ¿no? Que es un monumento de piedra, que también tiene mucho que ver con lo saturnal, ¿no? con cimas y con símbolos institucionales, durante una marcha, ¿no? Una marcha que es movimiento, ¿no? Es Marte en Géminis, es movimiento, es protesta, ¿no? Es el enfado, ¿no? Verbalizar todo eso, ¿no? Y de nuevo aquí vemos esta T cuadrada, cómo está funcionando en la vida de esta persona a través de estas anécdotas, de estas relaciones con acontecimientos históricos en su vida, ¿no? Pues esta marcha fue organizada por un grupo de organizaciones sindicales, ¿no? Religiosas y de derechos civiles, ¿no? Y alrededor del 80% de los manifestantes eran afroamericanos y un 20% blancos y de otros grupos étnicos, ¿no? Y a mí me habla esto de esta casa 11, ¿no? El ápice de esta cuadratura, de esta T cuadrada, ¿no? Esta casa 11 con Venus en exaltación, ¿sí? Que es capaz de atraer hacia sí
desde diferentes vertientes y ser muy inclusiva, ¿no? Muy altruista y muy empática, ¿no? A la hora de pues eso, ¿no? Hacer confluir diferentes razas, diferentes em, formas de entender la vida, ¿no? y diferentes ideologías incluso, ¿no? Que podrían desde un punto de vista poder separar a las personas, desde un punto de vista cultural, pero la inclusión pisciana, ¿no? A la hora de poder reunir más allá de las formas, ¿no? Es un signo que es frío y húmedo, ¿no? Que tiende a las amalgamas, ¿no? Y con esta Venus tan potente, ¿no? Esta capacidad de atraer hacia sí lo que está separado, pues yo creo que en esta marcha que estamos comentando ahora, ¿no? de la marcha por la paz y por la libertad, ¿no? Sobre Washington, por el trabajo y por la libertad, pues me parece muy significativa a la hora de comprender, ¿no? Cómo esta T cuadrada dinamiza, ¿no? Y cómo podemos ver las manifestaciones de estas configuraciones en la vida de las personas, ¿no? También me llama mucho la atención la no violencia, lo que es un rasgo significativo de Martin Luther King, ¿no? Y se expresa a través de tanto un mensaje de pacificación, yo creo que también vinculado con esta relación que van teniendo Piscis y Sagitario en su persona, ¿no? Ya que tiene a Júpiter en el ascendente, ¿no? Este mensaje de pacificación, confluencia, armonía y concordia, que también es muy, muy jupiterino. Me parece que está muy bien representado en este Júpiter en el ascendente, sobre todo teniendo en cuenta que Tauro es un signo elegido por Venus, ¿no? Y una Venus en exaltación lo que va a querer, lo que va a desear, ¿no? Lo que va a promover en la vida de esta persona, pues es eso, ¿no? Es mayor confluencia incluso, ¿no? Una confluencia que no tiene límites, ¿no? Que es muy inclusiva. Y la no violencia formaría parte de esa delineación, ¿no? Y también me parece curioso este componente de no violencia, más allá de esta configuración que tiene Martin Luther King con Júpiter en el ascendente regido por Venus en Piscis, pues también desde un Marte en Géminis, ¿no? Porque Marte en Géminis usa la palabra como arma, aún oponiéndose a través del mismo lenguaje a dicha violencia, ¿sí? Y esto me habla mucho a mí de estas dualidades geminianas, ¿no? Que tiene mucho que ver con la especulación, ¿no? Con la ambigüedad. Estoy siendo agresivo con mis palabras, ¿no? Estoy ejerciendo una violencia verbal y protestando, ¿no? Pero lo hago en contra de la misma violencia. ¿Sí? Eso es algo que enlaza a este Marte en Géminis con estas dinámicas de no a la violencia, ¿no? También me parece interesante el comentar lo que sucedió pues, el día 3 de abril de 1968, ¿no? Cuando Martin Luther King hizo el discurso profético, también muy vinculado con Casa 9, como casi todo lo que tiene que ver con su propia identidad, ¿no? Y el legado que dejó en el mundo. En este caso el discurso se titulaba I've been to the mountain top, ¿no? He estado en la cima de la montaña, que es algo tremendamente capricorniano, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Las cimas y las consecuciones es algo que tiene mucho que ver con este signo, ¿no? Y el discurso decía algo así. Dice, no es en verdad importante lo que ahora ocurre. Algunos han comenzado a hablar de amenazas que se perfilan. ¿Qué es lo que me podría ocurrir por parte de uno de nuestros malvados hermanos blancos? Como todo el mundo, a mí me gustaría vivir mucho tiempo. La longevidad es importante, pero eso es algo que ahora no me preocupa. Yo solo quiero cumplir la voluntad de Dios, y Él me ha autorizado a subir a la montaña. Y he mirado en torno a mí y he visto la tierra prometida. Puede que yo no vaya allí con vosotros, pero quiero que sepáis esta noche que nosotros llegaremos como pueblo a la tierra prometida. Y estoy muy feliz esta noche. No tengo ningún temor, no tengo miedo de ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor, ¿no? Entonces, este componente profético y de martirio, ¿no? Que también se relaciona con las significaciones que tiene Marte, está poniendo en relieve la oposición de Saturno y de Marte en su propia carta, ¿no? ¿Sí? Y es que al día siguiente, el día 4 de abril del 1968, pues fue asesinado por un segregacionista blanco
en el balcón de un motel, ¿no? en Memphis. Y es que ese Marte en casa 2, ¿sí?, tiene que ver con la casa que contribuye al sostenimiento del ascendente, ¿no? Aquello que va a contribuir a sostener a esa persona. Y fue el motor a través del cual la oposición con la intolerancia, ¿sí?, con la negación y con los límites, en este caso culturales y raciales, exacerbados por Saturno en Sagitario, pues plasmaron el fin de sus días, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las muchas extrapolaciones que podemos encontrar en la biografía de Martin Luther King, que es pública y que podemos encontrar en la Wikipedia. Yo os dejaré un enlace para que podáis vosotros mismos visitar esta página. Os animo a que la visitéis, ¿sí?, y encontréis por vosotros mismas, otras conexiones con la delineación que tanto yo como vosotros o vosotras hayáis hecho durante los ejercicios de repaso de su carta. Sí, señor. I have a dream. Bueno, entonces espero que hayáis encontrado entretenido este último bloque y que os haya servido para asentar conocimientos y entender de qué forma podemos ir adquiriendo destreza a la hora de hacernos con el lenguaje astrológico. Es cómo funciona y la importancia de conocer este componente técnico para poder después hacer uso de nuestra creatividad a la hora de delinear interpretaciones, ya sea para nosotras, nosotros mismos, mismas u otras personas. Entonces, de mi parecer, que esta aproximación minimalista y más tradicional hacia la astrología es una forma muy útil de eliminar ruido, ¿sí?, y así poder quedarnos con los elementos necesarios para hacer delineaciones que, sin ser necesariamente exactas, no pretendemos ser lo más exactos posibles, ¿no?, sino que nos abren un abanico de posibilidades muy amplio a la hora de lidiar con cualquier carta. Si conocemos de base técnica, vamos conociendo las significaciones que cada uno de los componentes que hemos ido viendo nos aportan, ¿no? Y es a raíz de ese conocimiento técnico que nosotros podemos extrapolar significados. Evidentemente, no todas las cartas ni las personas con las que nos vayamos a encontrar en la vida, ¿no?, que a quien les hagamos una carta, van a ser figuras públicas con un perfil como el de Martin Luther King, ¿no? Sin embargo, esta carta bien podría ser la de un abogado laboralista o de un defensor del pueblo simple y llano, ¿no? Es nuestro trabajo como astrólogos el entender a la persona con la que estamos trabajando y su contexto, ¿no?, a la hora de poder aproximarnos lo más posible a su vida y circunstancias, que obviamente también depende de si hacemos uso o no de las herramientas que la vida nos ha dado. Sí. Entonces, comentaros que si el contenido de ese taller os ha resonado y deseáis haceros una lectura de carta natal o pronósticos conmigo, podéis reservar consulta a través de mi página web, que es esta que tenéis aquí, en telequies.es. Y bueno, pues todo es online y no requiere más de 5 minutos el reservar la sesión. Ahí también encontraréis pues la forma en la que desarrollo mis consultas, así como precios, bueno, y el resto de información relevante para tener una consulta lo más productiva posible. Gracias por tu interés en este contenido y nos vemos pronto.